Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Muy buenas noches, estimados hermanos, a todos nuestros hermanos que son parte de este programa por medio de la televisión en Vía TV Altamayo, y a todos nuestros hermanos también por medio de las diferentes plataformas virtuales en el país y también en los diversos países de habla hispana. También saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana en esta ciudad de Rioja y a todos nuestros hermanos presbiterianos en las diferentes partes del mundo que nos vienen sintonizando nuestro programa jueves a jueves en la palabra, texto y contexto. En este abrazo y este saludo que les expreso en este momento, pues les invito a tomar sus Biblias en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 6. Y es uno de los casos de la oración muy conocida de Jesús, que muchas veces en parte de nuestra vida lo hemos orado como herencia que recibimos de la fe por nuestros ancestros. Una de las páginas recuerdo de la infancia que mi abuelita me enseñó, aparte del credo o el credo, y también me enseñó el Padre Nuestro. Ella, como católica, eran las cosas que ella me infundió. Y vamos entonces en esta ocasión a basarnos al versículo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, que nos habla y nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Una de las oraciones muy enigmáticas, muy profundas, que podemos encontrar ahí, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó más que un modelo, nos deja muchas directrices profundas de la riqueza de esta oración, y la cual Él en sí nos estaba dando a conocer primeramente con sus discípulos. Este es un tratado que quiero tratar con ustedes acerca de la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios, o la voluntad del reino de Dios. Un tratado que lo voy a tratar por segunda vez. La primera vez lo traté durante la pandemia para una iglesia en la ciudad, en el país de Argentina, por una iglesia vía enlace internet que tuvimos en directo. Y bueno, hoy nos encontramos justamente en este enlace con la iglesia en Rioja, que estamos realizando este tratado hoy. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Justamente quisiera enfocarme acerca del reino. ¿Qué es un reino? Hemos tenido muchos gobiernos dentro del marco histórico, gobiernos que surgieron como el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, que está registrado en el libro de Daniel, como el imperio también de los medos persa, el imperio griego, el imperio romano, que duró hasta los días de Jesús y que se fragmentó, pues hoy se lo conoce también como la Unión Europea, y parte también que se encuentra para Constantinopla hacia el oriente. Pero todos esos imperios y reinos, como surgieron, fueron pasando. Hoy en día han surgido nuevos poderes, nuevos gobiernos en el mundo, nuevas potencias como los Estados Unidos, la China, Rusia, pero son poderes que irán pasando dentro del proceso del tiempo y el espacio,
Y quisiéramos pues en esta ocasión enfocarnos en ese reino que va a durar para siempre. Justamente Jesucristo habló acerca de ello cuando Él fue introducido a este mundo, y uno de los enfoques de su mensaje fue acerca de las parábolas del reino, de apropiarse del reino y ser parte de ese reino. Y ante este dilema que se está viviendo en el mundo, de las grandes crisis políticas que estamos viviendo en esta situación en el país peruano, en esta nación peruana, y también la gran crisis política en carácter latinoamericano y a nivel internacional que se viene azotando, la gravedad y la gran decadencia del caos político, el caos económico. Necesitamos esa respuesta de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos en medio de esta nube de incertidumbre que puede tornarse en nuestras vidas, en nuestros hogares? Necesitamos ¿qué cosa? Una respuesta profunda, que solamente las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, tiene esa respuesta ante los anhelos de cada corazón que en este momento me están oyendo. Muy bien. Quiero al mismo tiempo invitarles a hacer una oración conmigo. Bendito Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que tu gracia y que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar y de este momento, que tú hables a cada corazón por medio de tu palabra, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos señalados. Tú sabes que tengo muchas luchas y aflicciones también, como lo tienen mis hermanos, pero en este momento disponemos nuestras vidas para que tú, solo tú, tu voz, tu presencia, pueda tomar el control de estos minutos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Continuando con nuestro programa, quiero nuevamente, una vez más, expresar mi saludo a todas las familias que son parte de este programa en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo, todos nuestros hermanos en la televisión, en Vía TV Altamayo, y también a nuestros hermanos por medio de las plataformas virtuales, y a la Iglesia Presbiteriana en Rioja, y a todos nuestros hermanos presbiterianos a nivel nacional e internacional que tengan la oportunidad de sintonizar este programa en la palabra, texto y contexto, que es emitido jueves a jueves. Muy bien. Continuando en esta ocasión, voy a enfocarme en el primer argumento, que estaré enfocándome basado al versículo 10, que estoy dando inicio con el versículo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Y el primer argumento que quiero enfocarme es el reino de Dios. El segundo argumento que me voy a enfocar, hágase tu voluntad, o también se lo puede determinar como la legislación de la voluntad del reino. Y el último, la voluntad o la justicia del reino aquí en la tierra. Muy bien, con esos tres aspectos iniciamos y damos lugar a nuestro primer aspecto mencionado aquí, y acerca del reino. Como les mencioné en la introducción, han surgido muchos reinos alrededor de la historia, pero solamente hay un reino absoluto que un día tomará el control absoluto de este mundo, y eso fue la misión encomendada a la iglesia, que hagan participantes al mundo, que inviten al mundo a tomar o a ingresar al reino de Dios. Y para darles enfoques acerca de ello, quisiera citar uno de los evangelios del Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 20, muy puntual el Evangelio de Lucas en mencionar un detalle muy importante acerca del reino de Dios. Y miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado por los fariseos, estaban los fariseos interrogando a quién, a nuestro Señor Jesucristo, y le preguntaron: ¿cuándo viene el reino de Dios?
Respondiendo dijo: el reino de Dios no viene con advertencia. ¿Qué más menciona? El reino de Dios no viene con advertencia, versículo 21. Ni dirán, helo aquí, o allí, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. He aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Quién estaba en medio, juntamente en medio de los fariseos cuando fue interrogado? Era la persona de nuestro Señor Jesucristo, que estaba con Él, en su persona, en su presencia, en Él. Se estaba introduciendo el reinado de una nueva era, introducida en la era presente, que quiere decir que el reino de Dios había empezado ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces como iglesia lo estamos viendo, como creyentes, como discípulos, nuestra mirada está como que ese reino a un reino futuro y nos esperanzamos en los cambios de política que se puedan dar en un país. Nos esperanzamos que hasta cuándo vamos a sufrir y hasta cuándo va a haber padecimientos, hasta cuándo va a durar esta crisis que se vive en nuestra nación. En tales situaciones que crean decadencia, que crean caos o vacíos emocionales dentro de cada ciudadano, de cada persona en el mundo, de cada individuo, y se preguntan, ¿cómo es el propósito de Dios? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Él ha prometido que un día va a retornar y que un día va a terminar esto. Y justamente las respuestas de nuestro Señor Jesucristo ahí a los fariseos: he aquí el reino de Dios en medio de ustedes. Que el reino de Dios venidero, como lo vemos, el reino venidero más exacto, ya ha sido introducido hace 2000 años. Ya somos parte de ese reino, ya estamos viviendo la vida eterna hoy en este estado presente, en medio de las grandes crisis políticas que se está viviendo, en medio de las grandes depresiones económicas, en medio de las persecuciones que pueda sufrir usted en su fe por llevar el Evangelio o por dar testimonio del Evangelio. O es muy posible que usted sea marginado, sea excluido por la sociedad. Pero he aquí la esperanza formidable que cada uno de ustedes tienen que tener, que la gracia sublime, esa gracia maravillosa, ese estado de ese reino, ya se encuentra, ¿qué cosa? Inmiscuido en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que han comenzado, ¿qué cosa? A ingresar, a ser parte de la iglesia. O sea, todos aquellos que se han incorporado al cuerpo de Cristo o que se están incorporando a la fe y están oyendo la palabra de Dios y se apropian de la palabra de Dios, en ese momento usted está teniendo esa entrada ¿qué? Al reino de Dios. Algunos versículos más que quiero enfocar para despejar un poco las mentes acerca de como que lo vemos lejano el reino de Dios y lo vemos futuro. Es cierto que está en cierta manera en un futuro, que cuando se establezca totalmente ese reino en su segunda venida, pero ya desde ahora, desde este estado presente, estamos viviendo la vida eterna. No está todavía por venir, sino que usted desde este momento ya es parte de ese reino en medio de esta incertidumbre que parece indestructible, que los cambios de política y todas esas situaciones que se ven entre el mundo derechista y el mundo izquierdista, y que la esperanza a veces de un pueblo en que haya un cambio, pero solamente ese cambio transformador puede venir y solo viene de la presencia amorosa de ese amado y Señor que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para que cada uno de ustedes y mi persona tengamos vida eterna y vida en abundancia. Él vino a infundir vida a cada ser humano caído en esta decadencia que se viene y azota nuestra nación. Que el Espíritu Santo en este momento, pues por medio de su palabra, traiga fortaleza
a sus corazones y traiga fortaleza a cada uno de nosotros en las incertidumbres que se vienen viviendo en nuestro estado peruano, en Latinoamérica, en nuestros países vecinos y en todos los otros países en el mundo, que necesitamos en medio de ello aferrarnos a esa gracia que desde ahora ya somos parte de ese reino, en que parezca que aún no lo vemos claramente o como sombras, pero ya está aquí, operando en nuestros corazones por medio de su Espíritu, que Él en su segunda venida os confirmará a esta iglesia procesante, a ser la iglesia triunfante, con sus imperfecciones, será llevado a la perfección que es en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Continuando con este aspecto, quiero citarles el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28, capítulo 12, versículo 28 del Evangelio de Mateo. Y nos menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Si por el Espíritu de Dios, dice, echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿Y eso era qué cosa? Una de las señales que la persona de Cristo sería el que inaugura e inicia el reino de Dios, o quien introduce el reino de Dios, porque el reino de Dios necesita un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, dado y anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, que Él sería introducido al mundo, que Él vendría a este mundo, y justamente los profetas lo describieron como el que traería paz, el que traería esperanza, el que traería redención, salvación para su pueblo. Y es Él que hace 2000 años fue introducido para que usted y yo pudiéramos ser participantes de esa gracia tan profunda y tan rica de ser partes de su reino. Y eso fue una de las señales que dio testimonio como hijo de Dios por medio de los milagros y por medio de las sanidades y por el poder y autoridad que Él tenía de Dios. ¿De qué cosa? De someter y echar al abismo a todos los espíritus inmundos, porque las fuerzas de Satanás no tienen señorío sobre su iglesia, en que Satanás aletee o trate de moverse. Él ya ha sufrido esa herida mortal que describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, acerca de la herida mortal que sufrió. Justamente Satanás fue derrotado en la cruz por la persona de Cristo. Él lo venció, y cada uno de nosotros en Él, en medio de las tentaciones e incertidumbres de este mundo, estamos llamados a vencer con Él en la cruz también, porque Él venció al mundo. Y nosotros estamos llamados a vencer a este mundo. No quiere decir que vamos a vivir fuera del mundo. Somos parte de este mundo, vivimos en este mundo, hablamos en el idioma de este mundo, pero no adaptamos ni arrastramos al mundo dentro de la iglesia, sino como participantes del reino de Dios. Es nuestra responsabilidad seguir trayendo la transmisión del mensaje del reino de Dios a este mundo, como Él lo menciona también en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 43, hablando acerca de ese reino. Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 43 nos va a mencionar y nos va a decir lo siguiente: pero les dijo, me es necesario que proclame las buenas nuevas del reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto fue enviado. Dice, porque me es necesario que proclame el evangelio del reino de Dios a las otras ciudades, las buenas nuevas del reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto fui enviado. Para eso el Padre lo envió a Jesucristo a este mundo, para que por medio de Él sea introducido, ¿qué cosa?
la salvación a los hombres, porque solamente por medio de Jesucristo podemos ser participantes del reino de Dios. No por medio de una religión, si somos islámicos, si somos católicos, somos budistas, somos de Krishna, de ninguna de las otras religiones pueden introducirnos. Solamente en Jesucristo se encuentra inmiscuida, ¿qué cosa? El ingreso, la puerta de entrada, ¿qué cosa? Al reino de Dios, y hacernos participantes de esa gracia tan profunda que es descrita también en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 2, nos va a mencionar algo muy impresionante acerca de lo que les estoy tratando de esclarecer, que el reino de Dios se encuentra en medio de nosotros, y ese rey vino hace 2000 años y dejó a su espíritu para que continúe con su iglesia hasta su segunda venida, donde la iglesia con sus imperfecciones sea perfeccionada en Jesucristo cuando Él retorne por segunda vez. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren pues, impresionante lo que dice Romanos, uno de los libros de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros muy apasionados en mi vida, que marcó mucho mi vida y ministerio. Fue uno de los primeros libros que traté en muchas conferencias, en los pequeños viajes que hice en este país, cuando tuve las oportunidades de salir. Y fue un libro muy impactante, que tiene mucha profundidad y riqueza, que yo lo reconozco, como muchos de los reformadores lo reconocieron, como el quinto evangelio o la columna vertebral del Nuevo Testamento, una carta muy profunda, epístola muy profunda de los libros de Romanos, y nos dice lo siguiente: versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, por medio de Cristo hemos entrado a este estado, dice, de gracia. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que antes nosotros vivíamos en una vida, en este círculo de este mundo, en esclavos y sujetos a la voluntad de este mundo. Como estábamos bajo la esclavitud y el señorío de nuestra naturaleza caída, depravada, corrupta, dañada, justamente Romanos nos está haciendo un clic ahí, en esa parte, de que fuimos sacados de ahí, de ese ambiente tenebroso, sucio, nauseabundo, putrefacto, para ser sacados y ser limpiados, ser regenerados, ser transformados. ¿Por quién? Por la persona de Cristo, y ser pasados o ingresados donde, en esta gracia, que esa gracia tiene sus leyes, tiene sus normas, que esa gracia tiene un legislador, tiene un juez, y es ese Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien legisla y establece esas normas. Y entre esas normas lo van a encontrar en el Evangelio también de Mateo capítulo 5, donde habla de las leyes o de las bienaventuranzas, de ser participantes del reino y las magnitudes que involucra ser participante de ese reino. Que más adelante posiblemente lo estemos tratando ese mensaje acerca del Sermón del Monte de los Olivos, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Muy bien, y entonces hemos entrado de ese mundo de caos a ser participantes de ese reino que ya se encuentra en medio de nosotros. Hoy estamos siendo participantes ¿de qué? De esa gracia, de lo cual dice, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada. O sea, si no fuera por Cristo, absolutamente nadie ingresado al reino de Dios. Pero es por medio de Él, dice, de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Justamente, hoy somos participantes. Gracia no solamente es, ¿qué cosa?
el regalo de Dios que se nos enseñó en la escuela dominical. La gracia es un estado, la gracia es un gobierno, la gracia es un reino, y ese reino está legislado por la persona y presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces regresamos para no extendernos más hablando del aspecto del reino, ya que hay muchos pasajes en abundante en los evangelios que hablan acerca de la llegada del reino de Dios que es representada en la persona de Cristo. Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, basado en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. Justamente en Él había venido el reino de Dios. Y nos menciona, hágase tu voluntad. No dice nuestra voluntad, nuestros propósitos o nuestros objetivos, sino la voluntad del reino de Dios. ¿Y cuál es exactamente esa voluntad, esa legislación que Él estableció para la iglesia, para los discípulos, para los llamados de afuera a conformar el reino de Dios? ¿Cuál es el objetivo que Él puso en propósito como legislador y establecedor de las normas de su reino y ejecutador de todo lo que Él ha determinado para nosotros? Detalles que vamos a encontrar, una de los pasajes muy profundos, muy ricos para mí, que se encuentra pues también en este Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 13. El versículo 13, y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y ahí vamos a encontrar la voluntad y el propósito del reino de Dios, para qué Él puso a la iglesia en medio del mundo, con qué fin y con qué voluntad, justamente en el modelo de la oración que les estaba enseñando, que es muy profunda esa oración. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ahí nos detenemos. Vosotros sois, dice, la sal de la tierra. No dice que haya diversas sales. No dice que hay una sal para los que son católicos, o que hay una sal para los que son reformados, o que hay una sal para los que son pentecostales, o que hay una sal para los que son budistas. No. O hay una sal para los islámicos, o para los krishnas, o para los budas. No. Justamente, hay una sola sal. Y esa sal, ¿qué cosa es? Está representada y diciéndole a quién, a los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros, la iglesia, estamos llamados, ¿qué cosa? Para ser sal de este mundo. Porque nos dice, nos menciona y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? O sea, este mundo se está, ¿qué cosa? Degenerando, se está corrompiendo, se está pudriendo. Justamente desde la caída de nuestros primeros padres, a lo largo de la historia, solamente se ha podido observar desde los tiempos de Caín, sangre, guerras, conflicto, decadencias políticas, crisis económicas, gobiernos que han surgido y han pasado, el hombre en la conquista del otro, en la manipulación, en la esclavitud y el control de este mundo, como si el mundo no fuera suficiente para todos. Se ha visto un egoísmo tan profundo en el cual el mundo se ha encerrado en consecuencia de que nos hemos hecho ausentes de la persona de Cristo. Y Él hablándonos ahí, que la iglesia tiene la comisión de salar. ¿Cuál era la función de la sal en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús pues se usaba para preservar la carne. No solamente para preservar la carne de que sea corrompida o dañada, sino también la sal tenía factores no solamente como preservante de las carnes, del pescado o de las carnes de res o carnes rojas, o sea, de aves. También penetraba en la carne, tenía la labor de penetrar en la carne.
Justamente para los días de Jesús no se lo estaba entendiendo esta imagen como dar sabor, sino se lo estaba entendiendo en sus factores principales de preservar y penetrar en la carne, que no se usaba justamente en sus días la refrigeradora, porque no se tenía la nevera o la refrigeradora como en nuestros tiempos. Hoy se cuenta con medios tecnológicos donde ya se pone ahí en ese ambiente de temperatura y es preservado la carne. En esos tiempos se usó estos medios, tanto así que los vikingos, o también como Cristóbal Colón, o los viajeros del mar, que usaban para sus largos viajes, usaban la sal para usar en el pescado y que el pescado sea preservado durante los largos viajes y no se vuelva putrefacto, no se vuelva sucio, no se vuelva nocivo, algo que no se dañe, más claro, sino que se preserve. La sal preservaba y penetraba. No sé cuántos llegaron a ver durante su vida, por ejemplo en el norte, en Chiclayo, se produce mucho el pescado caballa, donde se lo agrega bastante sal, se lo diseca y ese pescado viaja a los lugares de la región de la Sierra por Cajamarca y sus distritos, donde se llega el pescado seco, y un pescado pues muy agradable porque se conserva en sí sus esencias gracias al factor que cumple la sal. Y Jesús, usando esas imágenes, está ilustrando a la iglesia y le está diciendo a los discípulos: ustedes son la sal de este mundo. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión está siendo clara ahí, que esa es la voluntad del Padre. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo en su oración, que nosotros penetremos en este mundo, que nosotros preservemos este mundo. Los gobiernos van a continuar hasta el retorno de Cristo. Las políticas van a continuar hasta el retorno de Cristo. Pero en medio de todo ello, nuestra esperanza está puesta en el consumador de nuestra fe, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Entonces, los que me están oyendo, ningún gobierno va a traer una restauración plenaria a este mundo. Ningún gobierno de izquierda lo va a hacer. Tampoco ningún gobierno de derecha lo va a hacer. Solamente nuestra responsabilidad como iglesia es estar enfocados en que el mundo entienda, que no pongan su esperanza en las políticas o en los gobernantes, sino que vuelvan a quien puede darle sentido, propósito, preservación a su vida. Y no solamente ello de preservar y penetrar la sal cumplía esa labor, sino que también se le entiende que la sal en el mundo de la gastronomía pues es muy empleada. ¿Para qué? Para dar sabor. Yo estudié parte del mundo gastronómico en Lima, no lo terminé la carrera, estuve estudiando ello y pues la implicancia de la sal en su tope exacto que debe estar para que tenga ese realce de emulsión, presentación, sabor que para el que va a degustar el plato, ¿no? Al comensal. Justamente ese es el propósito que Dios ha establecido para la iglesia, que el mundo encuentre sentido a su vida, encuentre propósito, encuentre objetividad y que lo encuentre, ¿qué cosa? Solamente por medio de la palabra de Dios. Si la iglesia no se pone seria en la formación de discípulos, en la enseñanza uno a uno, en la predicación en grupos, en la predicación exhaustiva de las Escrituras, estamos entrando, como Jesús lo dice, a volvernos insípidos, a volvernos que ya no tenemos ese objetivo de sal. O sea, cuando la sal es lavada, pierde su sabor, ¿me entiende? Va fragmentando, se va disolviendo, se disuelve. O sea, lo que Jesús le llama insípida. Y es como nosotros como sal, no de estar ahí metidos en el salero, muy hermosos, presentables en los templos, que muchas veces nos hemos enfocado en los templos, en construir templos.
Una ocasión les comparto este pequeño fragmento. Estuve en una capacitación con el doctor Justo González, historiador de habla hispana puertorriqueño. Estuve en una de sus capacitaciones, una de sus conferencias que pude asistir por circunstancias de la vida, que se me presentó la participación de ir. Y él enfocó algo muy puntual. Muchas veces nos hemos enfocado en construir muy hermosos templos, pero como siempre le he dicho, son necesarios, pero no son prioritarios, no son una prioridad. La prioridad, más claro, está qué cosa, en que nosotros sigamos entendiendo nuestra misión, cuál es, y es de qué cosa, de penetrar, preservar, conservar al mundo. Y les rescaté algo muy interesante de Justo González en esa conferencia que participé. Y él nos comentó de un caso en el África, donde un empresario estaba a punto de suicidarse, estaba a punto del suicidio. Y de pronto estaba yendo a ejecutarse su vida, a matarse, en otras palabras. Y en la camioneta que se estaba yendo a velocidad hacia entregarse a una laguna, ahí, a un lago, con toda movilidad. ¿Qué sucedió? Dice, encontró un grupo de creyentes ahí con su guitarra, cantando al aire libre, pie de un árbol. Y le llamaban la iglesia del árbol. Ojo, la iglesia del árbol. Justamente al oír esa melodía, esa canción, que estaban ahí todos reunidos, él se detuvo de su acción, se bajó, luego bajó la luna, luego bajó del carro y fue hacia ellos y oyó la palabra de Dios, y él ingresó a ser parte, un discípulo más del cuerpo de Cristo, y les construyó un templo. Pero mayormente él nos dijo, ese grupo de hermanos continúan haciendo su servicio justamente pie de ese árbol que le llamaban la iglesia del árbol. Eso es nuestra misión central, que Cristo, el mundo, lo conozca, que solamente en Él hay sabor. Somos la sal porque la política no va a cambiar el mundo. Somos la sal porque ningún gobierno va a cambiar el mundo. Somos la sal porque nada nuevo hay en este mundo que pueda reemplazar al propósito de Dios revelado en su palabra, que solo Dios puede dar sentido y propósito a cada vida. Un vacío no puede quedar vacío, por algo tiene que ser ocupado, y solamente la palabra de Dios puede llenar toda fuente de nuestras vidas con propósito y con sentido para continuar hacia adelante. Entonces Jesús nos enfocó de eso. Si nosotros estamos esperando que un gobierno traiga un cambio trascendental a esta nación, que un gobierno traiga un cambio impactante a nuestro país, o que Latinoamérica se vuelva una gran potencia, sería muy bueno, pero solamente Cristo puede traer un cambio a nuestro estado, desde el estado presente que estamos viviendo, si nosotros retornamos hoy, en este siglo presente que estamos viviendo, retornamos a la sola Escritura, al magisterio de la palabra de Dios. Sé que la sal se ha vuelto insípida en muchos púlpitos, en muchos lugares, que se llaman expositores, que viven a costas de la gente, se hacen llamar apóstoles, otros se hacen llamar profetas, entre tantos personajes, gurús religiosos que se han presentado como el Evangelio de la Prosperidad, o también el Evangelio del movimiento LGTB, el movimiento un evangelio social basado en la nueva identidad cultural que le quieren dar al mundo, el evangelio del Jesús mariposa. Ante todas esas sales, que la sal se ha tornado insípida, nosotros tenemos que seguir siendo sal en medio de esa incertidumbre que está causando confusión al mundo, de decir, no, todas las religiones van al mismo lugar. Sí, todas las religiones van al mismo lugar, pero
el Evangelio es el único que se distingue de todas las religiones, que no es una religión, que nos distingue de una religión, que nuestro líder un día murió y resucitó en medio de los muertos, y está demostrado por hechos científicos y históricos que Jesucristo un día resucitó y viene por segunda vez, y eso nos distingue de que no somos una religión. Continuando con este aspecto, vamos a enfocarnos ahora y entendiendo que solo Jesucristo tiene ese gran cambio para nuestra nación. Y hacer un pequeño enfoque y narrar esta pequeña ilustración de la ciudad hermosa de Porcón, en la ciudad de Cajamarca. Soy cajamarquino. Bueno, todos sabemos el relato que ha pasado en nuestro país con el presidente Castillo, que es cajamarquino también. Bueno, no voy a entrar en esos asuntos, pero en Cajamarca se dio una cosa muy particular en la ciudad de Porcón, que era cerros vacíos, y que un grupo de creyentes que profesan la fe en Cristo se juntaron, formaron una comunidad de comuneros ahí, que han hecho una cooperativa, como un aspecto de grupo social entre todos ellos, y esa comunidad pues ha sembrado bastantes pinos a todos los cerros, lo volvieron un lugar bello, que es uno de los primeros sitios turísticos de la ciudad de Cajamarca. Y ¿por qué van a ese lugar? ¿Por qué va la gente a ese lugar con mucha prioridad? Porque Dios trajo bendición a ese lugar. En cada poste o en cada árbol han tratado de poner pequeños cuadros de textos de la palabra de Dios, que se han enfocado ahí como comunidad, dar la gloria absoluta al Creador y Señor del universo. ¿Qué ha pasado? Dios los ha bendecido con lácteos que exportan a Europa. Dios los ha bendecido con madera de los pinos que exportan a Europa. Dios los ha bendecido en muchas áreas también, crían truchas y otros medios, como que se ha producido unos hongos grandes como el tamaño de 1 kilo, que también son exportados a Europa. Dios ha traído bendición, porque solamente cuando una comunidad y un pueblo recurre a su Creador, entiende cuál es la misión del reino, Dios, solamente Él, puede traer restauración a nuestro país. Continuando en este aspecto, no voy a abarcar todo lo que es aquí este tratado, el tiempo está avanzando, y vamos a continuar con el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Que nos está llamando, que nosotros somos el reino de Dios, una ciudad asentada, dice, sobre un monte alto, sobre una montaña alta, para que podamos iluminar a este mundo ante la oscuridad y a tientas que el hombre está andando, a fin de que puedan encontrar a esa luz, que es ¿qué cosa? Nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a esa misión, y a ese propósito. Es el propósito central del Evangelio del reino de Dios, de la justicia del reino de Dios. Y eso es justamente que el mundo en este tiempo busca ¿qué cosa? En medio de esta incertidumbre buscan justicia, buscan bien, todo aquello que implique lo bueno, pero solamente la justicia que puede venir de Dios puede legislar a este mundo para bien, y las políticas pueden ser ¿qué cosa? Sacudidas, penetradas. Los gobiernos pueden ser sacudidos y penetrados para transformación solamente si nosotros continuamos haciendo la tarea que nos fue asignada de la predicación del Evangelio al mundo. Con el tercer aspecto que quiero finalizar es con el aspecto que Jesús en la oración menciona y dice:
en el capítulo 6, versículo 10 del Evangelio de Mateo, 6:10. También hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. ¿Cuál es esa voluntad de Dios que también se dé en el cielo y así también se dé en esta tierra? Eso es justamente el objetivo de Cristo que tenía en su oración. Para agudizar el tiempo, les voy a invitar a abrir el libro de Génesis 9:6, que dice, hay algo muy impresionante ante esta situación de política que se está viviendo en nuestra nación y en el mundo también, de estas grandes crisis de carácter gubernamental y de carácter global, que se vive una crisis económica y una crisis social, política. Miren lo que nos dice Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque la imagen de Elohim hizo él al hombre. O sea, a la imagen de Elohim hizo él al hombre, a la imagen de Dios fue creado el hombre. Es lo que nos está enfocando el libro de Génesis. Hemos sido creados a la imagen de Él. Entonces, cuando vemos toda esta situación de que nosotros buscamos un cambio trascendental, de que un gobierno traiga ese cambio, no lo va a traer, porque es a la iglesia que le dio esa comisión. ¿Y por qué necesito este versículo? Quiero que me acompañen un momento a viajar en el tiempo y regresar a los días de Moisés, regresar en los años, retroceder miles de años atrás y enfocarnos exactamente qué significaba para lo que Moisés estaba escribiendo aquí, imagen y semejanza, y qué relación guarda con la oración de Jesús. Exactamente. Para nosotros imagen y semejanza muchas veces puede inducirse en nuestra mente intelecto, voluntad y razón. ¿Me dejo entender? Intelecto, voluntad y razón. Pero exactamente no está enfocado imagen y semejanza en ello, como se nos ha enseñado dentro del ámbito seminarístico en los seminarios, sino va un poco más allá, un poquito más allá que ese enfoque que hemos recibido académicamente. Para Moisés, imagen y semejanza estaba enfocado en que, y él toma esa palabra, esa escena de la educación que él recibió durante su educación en el imperio egipcio, en la educación en la que él fue educada, y él introduce, y Dios usa esa educación y formación para luego él dar a conocer su voluntad a este mundo. Y él justamente cuando habla de imagen y semejanza, Moisés usando esos términos, nos está diciendo lo siguiente: para un egipcio la imagen y semejanza representaba traer la justicia de los dioses hacia esta tierra. Y Moisés, ¿qué nos está enfocando ahí? Traer la justicia del reino de Dios a esta tierra. Y esa es la oración de Jesús. Así en el cielo como en la tierra, que se haga su voluntad. O sea, que la voluntad de los cielos sea hecha en esta tierra. ¿Y cuál es la voluntad de los cielos? Que el reino de Dios sea proclamado al mundo, y que el reino de Dios sea ¿qué cosa? La lumbrera y la guía para este mundo. O sea, nosotros no solamente somos, ¿qué cosa?, pequeños representantes de Cristo, somos, ¿qué cosa?, los responsables de legislar el reino de Dios en este mundo, de mantener el equilibrio y la estabilidad política de este mundo, en que muchas veces no lo hemos visto desde esa perspectiva. Lo hemos visto y nos hemos esperanzado en los gobiernos traigan ese cambio, pero es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios que le fue comisionado exactamente a la iglesia. Por eso le habla de luz en un monte que está en alto, dice que no puede ser escondida, sino que es vista por todos. Justamente eso es la gran misión que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés está ilustrando esas imágenes, que nosotros, ¿qué cosa? Somos los representantes, embajadores del reino de Dios en esta tierra, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza
¿De quién? De Dios. ¿Y es qué cosa? La imagen y semejanza de Dios, traer la justicia de ese reino a esta tierra, traer la justicia de ese reino a este mundo. Y quisiera ilustrarles un salmo, el Salmos 45, en este breve tiempo. Salmos 45 que habla un poco acerca de ese reino. No voy a enfocarme en todo el Salmos 45 o todos los versículos, ya que es un salmo también mesiánico, que habla de Cristo y su reino, pero habla cosas muy profundas acerca de ellos. Salmos 45. 52. El Salmos 45 nos da detalles acerca del reino eterno de Cristo y así dice, Salmos 45, versículo 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es cetro de tu reino. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el reino de Dios es eterno, que no es un reino que va a pasar dentro de unos meses o dentro de unos años, es un reino que dura para siempre. No es que el reino sea eterno, sino que el que está sentado en ese trono, Él es eterno y en Él se sujetan o se mantienen todas las cosas. ¿Qué más nos menciona? Y nos dice eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De qué está compuesto ese reino? De un material, dice, de un cetro, de un material llamado, ¿qué cosa? Cetro de equidad es tu reino. De un material, dice que has amado la justicia, que está compuesto de un material que es un cetro de equidad, que quiere decir justicia. Es un reino de justicia que escapa de nuestra razón y de nuestra lógica y de nuestro entendimiento explicar la palabra justicia. Lo podemos aproximar, podemos dar ciertas pinceladas acerca de qué representa la justicia de Dios, pero escapa de nuestra razón matemática, lógica, poder entender que es ese cetro de iniquidad, ese cetro de justicia, que dice que su reino está compuesto por la justicia de Dios. Pero eso es la voluntad que en sí Cristo estaba haciendo en su oración, que esa voluntad de ese trono, de ese reino, fuera qué cosa establecida en esta tierra, fuera establecida en este lugar, en este mundo. Y eso es lo que Jesucristo nos está enfocando en ese salmo, que nos menciona pues en el Salmos 45, parte muy impresionante. Dice, y el versículo dice, has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con aloe de alegría, más que a tus compañeros. Y ahí está hablando exactamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que un día sería introducido a este mundo para dar ya inicio o la preinauguración de ese reino, que será ¿qué cosa? La iglesia con sus defectos, la iglesia con sus decadencias, que es la iglesia procesante. Un día será la iglesia triunfante cuando sea perfeccionada en las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, que será nuestro reencuentro por segunda vez con Él. Ya vino hace 2000 años y Él viene otra vez. Y he allí la oración de nuestro Señor Jesucristo, y eso es la imagen que estaba plasmando Moisés. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y que nos menciona que cuando alguien derrama sangre de una persona, de un ser humano, también está derramando, ¿qué cosa? La imagen de Dios está dañando, está derramando hacia esta tierra, y que su sangre también sería derramada ante las incertidumbres que estamos viviendo.
necesitamos entonces entender que solamente nosotros como iglesia somos los llamados a establecer la justicia del cielo y en la tierra. Finalizamos entonces con la oración que Jesús realizó en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, ya sabemos por qué Jesús oró de esa manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hemos entendido durante estos minutos cuál es esa voluntad, que somos la sal para preservación, que somos la sal para penetración, que somos la sal para qué cosa, para que se preserve la carne de este mundo, se preserve la sociedad de este mundo. Y que más, no solamente ello, que somos la luz de este mundo. Y entendemos qué cosa que representa, qué cosa es ese propósito de la iglesia encomendada por nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos los siguientes coherederos de ese reino, de la proclamación, de la evangelización del mundo. Y no solamente menciona eso, que esa voluntad del trono que les mencioné en el Salmos 45, que está compuesto de la justicia, sea qué cosa ejecutada en este mundo. Los gobiernos y las políticas no lo van a hacer, a menos que sean penetradas, preservadas, conservadas por la sal, que representa la comisión del reino de Dios, que eso es la imagen y semejanza que Él nos ha dado, de que somos los representantes de esa justicia del cielo, somos los representantes, que sea establecida también y ejecutada y legislada en esta tierra, conforme fue en sí el propósito de Dios, en que parezca un poco lejana, difícil. Es nuestra misión continuar con ello, porque Él en su segunda venida lo consumará todas estas cosas. Que la gracia del Señor traiga pues ese despertar y ese triunfo de fortaleza en vuestros corazones y en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que su gracia profunda, su gracia triunfante, esa gracia que Él demostró en la cruz, sea creciendo hasta su segunda venida en cada corazón que en este momento me ha oído. Bendiciones.